Exactamente, fíjate que de hecho el fin de semana estuve en el norte del país, estuve en Iquique, linda gente, precioso clima, ciudad de hablar, y viva la Sofri, deberían exigir una en cada ciudad. Cierto. Bueno, el caso es que allá, fíjate que lo que se rumoreaba, me dijeron, mira, por favor no toquen ningún tema de terremoto, porque es sensible y como que nos sentimos constantemente a puertas de que se venga todo abajo. Bueno, pues bien, ayer 5.8 en la escala Richter en la región del Biobío. Así es. Hoy por el sur de repente le pega nuestro coletazo. Existe una nota porque hoy día vamos a hablar de la cantidad increíble que partiendo del 2012 los temblores están a la orden del día en nuestro país. Métale play. Mira. Temblores, causa de miedo y preocupación. Siembran el miedo por estos días en la zona centro-sur del país. Una serie de ellos preocupan a los habitantes y a las autoridades. ¿Será un presagio de algo peor? ¿Una energía que todavía no se libera completamente? La consideración se hace evidente al tener en cuenta que se trata de la misma zona de la octava región, territorio que resultó gravemente dañado para el terremoto del 27 de febrero del 2010. El primero de los sismos fue percibido a las 13:04 horas, alcanzando una magnitud de 5,8 grados Richter, según registró el Servicio de Sismología de la Universidad de Chile, mientras que de acuerdo al Servicio Geológico norteamericano, el temblor alcanzó los 6,2 y tuvo el epicentro a 62 kilómetros al noreste de Concepción, en la costa de Copquecura, a 16,2 kilómetros de profundidad. A pesar de lo fuerte de la magnitud, la Armada descartó que el movimiento pudiese ocasionar un tsunami. Sin embargo, el pánico entre la población fue tal que, según informó Bomberos, los servicios de telefonía en Concepción se congestionaron. Pero ese sería recién el primero, ya que una hora después, a las 14:22, otro sismo afectó la zona, esta vez con una magnitud de 4,4 grados Richter, según datos de la Universidad de Chile. Exactamente 22 minutos después, a las 14:44, un nuevo temblor alertaba a los habitantes de la zona. El movimiento alcanzó los 3,7 y 9 minutos. Un nuevo temblor de 4,1 se hacía sentir en toda la región. Cuando todo parecía calmarse, un nuevo sismo registrado a las 15:48 de la tarde y de 3,3 grados afectó la zona otra vez, y ya para ese entonces tenía a todos los pobladores alertas ante cualquier posible réplica de mayor magnitud. En total fueron más de 10 temblores los que afectaron la zona y donde los mayores perjudicados fueron los habitantes, quienes ante cualquier movimiento reviven los recuerdos de aquel 27 de febrero de 2010. Hay una cosa que es clara y que es complicado. Por una parte, uno más o menos puede entender cuando el gobierno, las autoridades toman una actitud paternalista, cuando uno de alguna manera lo quieren proteger, no entregándote toda la información, supuestamente por el caso de lo que ellos lo ven como una especie de no crear una especie de alarma generalizada respecto a un posible sismo tremendo que pudiera venir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente no toda la información que ellos recaban, toda la información que los instrumentos de medición le entregan, comienzan a de alguna manera pasarlo por un filtro un poco más sedoso para decirle a las personas, no hay que preocuparse, ya fue, por ahí hasta dicen que le bajan un punto, en fin. Hay otras personas que incluso hablan que el terremoto pasado le tienen que bajar una cierta cantidad en la escala de Richter. Porque, tema del seguro. Claro, porque si de ciertos grados hacia arriba el gobierno se tiene que hacer cargo pagando todas las cosas que precisamente el sismo votó. Entonces, si es que fuera de 11 para arriba, así la escala en donde con un seguro se tiene que poner el gobierno, le sacan un puntito, digamos, y le bajan el promedio a la cosa. Claro, ¿sabes lo que pasa? Es que el terremoto del 27 de febrero, Salfate, desnudó varias cosas. Sí, Primero, que lo que había pasado para el año 85. Sí, que no hay operación de que valga. Y yo lo he dicho siempre, después del terremoto del 3 de marzo del año 85, a todos nos dijeron,
que teníamos que estar pendientes, que teníamos que estar preparados, que en cualquier momento venía un terremoto. Y ese que fue a las 6 de la tarde más o menos. Un día domingo. Vino el terremoto del 27F, que los pilló literalmente paviando a un gobierno que durante 20 años gobernó y que perdió en buena ley, pero perdió en las urnas, porque Piñera le ganó y le ganó bien. Entonces estaban paviando, como habitualmente pasa. Los terremotos o las erupciones volcánicas no se hacen en cierto periodo de tiempo, se hacen cuando pasa. Claro, no se administran. Y por lo tanto, frente a eso, tú tienes que tener un aparataje público que vaya acorde. Por eso hablábamos con la sismóloga hace poco rato en términos de lo necesario de los instrumentos, porque los instrumentos te van marcando tendencia, y eso finalmente, ¿qué te hace? La diferencia entre la vida y la muerte. Y cuando el CHOA entrega una información errada, cuando la ONEMI no solamente no tiene los instrumentos adecuados, sino que además no tiene al personal contratado, no lo digo yo, lo dice la fiscal a cargo de la investigación, Solange Huerta, que no estaban preparados. Bueno, se va cuando conformando... no se toma en cuenta la información de los expertos que están diciendo, oiga, ojo, entonces, se parece que se viene algo. Se empieza a conformar un panorama, ¿no es verdad?, de error tras error, y donde claramente otra vez la máxima autoridad en un país presidencialista como el nuestro, en ese caso la presidenta Michelle Bachelet, no cuenta, primero, con los instrumentos necesarios que habían sido aprobados en su momento y que no estaban, y segundo, con el personal técnico de la ONEMI, civil, del CHOA, armada, y finalmente se murió toda la cantidad de gente que se murió en el sur, no por el terremoto, sino que por el tsunami. Exacto. Entonces ahí donde uno primeramente saltan los fusiles por y dice, bajarle el perfil al asunto. La información fue completa, la información fue oportuna. Exacto. ¿Por qué no se dijo en su momento lo que... ¿Por qué cuando la expresidenta Michelle Bachelet pensaba en la eventualidad de que hubiese un tsunami, ya habían pasado varias olas en varias partes y que habían literalmente borrado varios pueblos costeros de Chile? Claro. Esto ni siquiera pasó por es prevenir mejor que curar. Derechamente, muy bien, Felipe, que se sepa, aquí hubo negligencia. Y se pasaron, Salfate. Si el tema es, evacuemos a la gente que vive en las zonas costeras, entre decirles que vuelvan y decirles que pasen una noche o 2 noches o una semana fuera de su casa, es mucho más preferible que volver a su casa con la confianza. Ojo, acá hay un tema de confianza en la autoridad. Exacto. Confianza, cuando tú confías en un ente que se supone superior, bueno, te entregaste y resulta que la gente volvió a su casa. Exacto. Y murió ahogada. Pero imagínate, es una cosa impresionante. Eso fue lo que ocurrió. Yo creo que lamentablemente la pérdida de confianza en todo el país es súper grande. O sea, nuevamente, si vuelve a ocurrir un sismo de una categoría así o menor, la gente arranca igual. Aunque tenga información, igual arranca. Y no te sirve el concepto de, señora, señor, si usted está en la playa o en su casa y no se puede mantener en pie, arranque porque esto es tsunami. Perfecto, eso suena bastante lógico, claro. Pero eso tiene que ir acorde con políticas de Estado, en el sentido que Chile es el país más sísmico del mundo y la cultura sísmica en Chile no existe. Entonces, es lo que decía la sismóloga hace poco rato, con todo respeto, deslindar la responsabilidad en la gente. Eso no corresponde. Tú tienes que entregarle las herramientas a la gente para que en una situación extrema de emergencia reaccione como corresponde. Por supuesto. Ahora a mí lo que me molesta particularmente es que pareciera que el gobierno hiciera una apuesta, y con estas cosas no se puede jugar. ¿A qué me refiero con hacer una apuesta? Que cuando ve una serie de tendencias, cuando tiene un grupo de personas, desde geólogos, sismólogos, en fin, expertos en esta materia, y le dicen, ¿sabe qué? Mi recomendación es que por estos meses, por esta semana, yo a la gente de tal sector de nuestro país la retiraría un poquito, que es como hacen obviamente para los huracanes y tantas otras cosas en Estados Unidos. Entonces, yo creo que ante esa sugerencia que ha existido, pues nos dimos cuenta después, ellos dicen, es que ¿sabéis qué? En una de esas no pasa nada, y tú te imagináis yo evacuando esa cantidad de personas, cantidad de plata y el escándalo y no pasa nada, después el ridículo. Y ahí es cuando yo digo, están apostando, porque esto no se debiera jugar, es como que prefieren, y ahí cuando decimos que quizás se guardan cierta información, cuando quizás debieran ser, en estos casos, más exagerados que resguardados. Aquí claramente... Con el tejo pasado tiene que ser exacto, aquí tienen que jugar en favor a la persona, es como, claramente, en caso de que si hay una posibilidad que supera el 50% de que ocurra algo, tú tomas la medida del caso tal como si viniera poco menos que Cristo mismo, decirte así como esto va a ocurrir a tal hora y a tal fecha. Porque si no, después lo estamos todos lamentando y comienza a echarle la culpa al sistema y todo lo demás. Y el problema es que eso es lo que me carga. No solo no estábamos preparados, sino que la información sí llegó.
simplemente no se pescó, porque probablemente es mucho mejor vivir en un país donde no ocurre, se mira para el lado y juraron de guata que haciéndose el loco, la cosa no iba a suceder. Es igual que un cabro chico, que si no se trata de no mirar, que se sacó una mala nota y todo, va a creer que va a pasar de curso igual. Es realmente negar los hechos, es una actitud muy, muy esquizofrénica. Salfate, más de 370 sismos registrados en lo que va este año 2012. Espérate, no termina una cifra... Perdón, y todavía no termina el primer mes del año. Es una cifra récord desde que la sismología comenzó a tener instrumentos de medición para estos casos. A ver, entendamos que sismos sobre 4 grados o 3,8 creo que es lo que se hace la medida el año pasado, superó el de 2009, que era un récord absoluto, que eran más de 70, ponte tú, una cosa así. Bueno, ya en lo que va del mes, los que van en el mundo entero sobre esa medida está completamente superado ya todo el del año pasado. Ahora, o sea, no me digan que es casualidad. Uno puede preguntar si el país más sísmico del mundo registra eso, no, lo anormal, la noticia no debiera ser que no hubiesen temblores. Exactamente. Es que eso es lo que pasa. Fíjate que acá hay una especie de forzar la realidad, de querer publicar otra cosa, como si al publicar otra cosa cambiara algo allá afuera, como si uno tuviera el poder de, como hemos enseñado aquí tantas veces, de generar un decreto, pero a partir de la opinión pública, de lo que realmente afuera no se están condensando una serie de energías de la naturaleza, y que claramente se ha dicho. Esto no se trata de ser un agorero de la desgracia, ni mucho menos. Hay lagunas sísmicas en el país, se está juntando fuerza y está, compadre, la muela apretando hasta que va a salir volando. O sea, esto va a ocurrir y cuando venga va a ser fuerte. Eso es innegable, ya lo han dicho todos. Lo dicen los que saben, así que no vengan con Ahora, la experiencia de lo que pasó en el sur del país el 27 de febrero del año 2010, Salfate, es lo que está pasando en el norte, donde hay una psicosis, sí, y es entendible. Hay distintas lagunas sísmicas, ojo, en el norte del país, en el extremo norte y en el sur de Perú. Bueno, la gente está preocupada. Mira, te voy a contar algo. y hay informaciones respecto a que efectivamente en estos días eventualmente pudo haber pasado, afortunadamente no pasó, y que podría pasar en los próximos días. A ver, voy a decir algo. ¿Saben qué? Bueno, ¿sabes que yo hace rato que yo no me estoy fijando yo qué logro, qué consigo para mí, digamos? Yo claramente todas las cosas que digo, incluso Felipe le consta contra mi propia conveniencia. Si tengo alguna información que creo relativamente fidedigna, la entrego. A veces he salido muy mal parado por respecto a eso, siendo que mis intenciones no es un llamado a atención de mi persona y capturar, yo qué sé,